Estamos retornando a la información y esta vez ya nos encontramos con Roberto Castillo Gambini. Él es intendente, él es jefe de la SUNAFIL, ¿no? Justamente ha venido para hablarnos de los temas laborales en un día tan importante como es el día de hoy, Día del Campesino, ¿no? Y cuando nos referimos al campesino hablamos de la gente que trabaja pues arduamente, en este caso en las agroexportadoras, que son, digamos, una gran mayoría que existe acá en Ica y que se han convertido realmente en el motor que genera, digamos, riqueza, que genera, digamos, dividendos a nuestra región, y razón por la cual nos encontramos en el segundo puesto de las ciudades económicamente más importantes en el Perú, después de Lima, ¿no? Vamos a conversar justamente con él porque SUNAFIL pues es una entidad que tiene que ver mucho con los derechos de los trabajadores que muchos empresarios no quieren respetar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señor periodista. En principio, trasladar el saludo del Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral, el doctor Freddy Solano González, quien agradece que nos den este espacio tan importante para hablar de temas de formalización, los derechos laborales de los trabajadores, en este caso particularmente de los trabajadores del sector agrario. Siempre hemos escuchado quejas de los trabajadores agrarios por diversos motivos. ¿Cómo está la SUNAFIL, digamos, acompañando, digamos, en este proceso a los trabajadores? Bien, nosotros tenemos dos ejes bien marcados. Un eje destinado a la atención de denuncias, que le llamamos precisamente el eje de fiscalización, y el segundo eje que le estamos dando bastante fuerza es al eje preventivo, que significa que estamos dando bastante orientación, capacitación, para que tanto los empresarios como los propios trabajadores conozcan los derechos laborales, porque a veces en la fiscalización nos hemos topado en que el propio empresario nos señala de que no tiene conocimiento al detalle de alguna norma y por eso sería el motivo que los incumple. Entonces, para no dar pie precisamente a ese tipo de razones, nosotros todos los días, y aunque no es muy visual, a veces somos más conocidos por el tema de la fiscalización, nosotros estamos yendo a los fondos, o a veces hacemos capacitación virtual a los que no pueden venir o por diferentes circunstancias. Todas estas capacitaciones son gratuitas y ahí le enseñamos los derechos laborales, y un tema que ha ido avanzando en estos últimos tiempos es el tema de la seguridad y salud en el trabajo en el sector agrario. Ahora, dentro de toda esta falta de conocimiento de algunos derechos de los trabajadores, tanto del trabajador como del empleador, ¿cuál es el que resalta más? Que la gente digamos, no se percata o no toma en cuenta en ese momento. Bien, debemos precisar que hoy por hoy debe quedar claro que dentro de los derechos laborales de los trabajadores agrarios, él, por ejemplo, no podría ganar menos de la remuneración mínima vital si trabaja por un mes, una jornada completa, debería ganar no menos de 1.025. Pero además, a esto se le incrementa el famoso bono beta, que es un adicional, un 30% más de la remuneración mínima vital. Claro sí que este bono beta no es pensionario, no entra al cálculo de los otros beneficios sociales como la compensación por tiempo de servicio. Entonces, a veces tenemos que explicar bastante este tema a los trabajadores, sobre todo, para que entiendan cómo funciona el bono beta. A veces están pensando que si bien es un dinero que les ingresa a su bolsillo, piensan de que ese 30% también va a ser tomado en cuenta para el cálculo de la CTS, por ejemplo. Ya, claro. Entonces les especificamos que si bien es un dinero extra, eso sí no tiene, como dice la norma, carácter remunerativo. No interviene para los beneficios sociales y tampoco interviene para el tema pensionario. Entonces, eso es lo que a veces tratamos de especificar. Otro tema también que a veces ha sido motivo de consulta o reclamo es el tema de la asignación familiar. Que si bien los trabajadores que tienen hijos tienen derecho a percibir 10% más de la remuneración mínima vital como asignación familiar, a veces ellos piensan de que por trabajar un solo día
ya tienen derecho, si trabajaron un día al mes, ya tienen derecho a ese 10%. Y le especificamos que la norma para el sector agrario ha sido bien puntual y ha indicado que esto va a ser proporcional al número de días trabajados. Si trabaja un mes completo, por supuesto recibirá un 10% más de la remuneración mínima vital. Pero si trabaja 1 o 5 días, esto va a ser proporcional. Pero además también aprovechamos para decir que el trabajador agrario tiene derechos pues a otros conceptos, como el tema, por ejemplo, de las utilidades, que antes no era muy conocido y no era muy reclamado, pero hoy por hoy el trabajador agrario debe saber que él, aunque haya trabajado un solo día en el año, ya tiene por lo menos una fracción de la utilidad. Pero claro, no lo va a cobrar ese mismo año, porque también tenemos ese tipo de consultas, reclamos, en que termina, por ejemplo, de trabajar un trabajador agrario y dice, bueno, no me han liquidado mis utilidades. Entonces tenemos que explicarles, porque incluso hay denuncias de ello, tenemos que explicarle que las utilidades se van a pagar al año siguiente. Una vez que transcurre el periodo anual, al año siguiente, la SUNAT va a sacar un cronograma de declaraciones juradas anuales de impuesto a la renta, en donde de acuerdo al último dígito del RUC, se va precisamente a declarar y pagar esta declaración jurada anual de impuesto a la renta. Y después de de esa declaración jurada, recién 30 días después va a ser exigible, en realidad en todas las empresas, solamente 30 días después de la declaración jurada anual de impuesto a la renta, se va a exigir el pago de utilidades del año anterior. Entonces vamos dando precisamente esas orientaciones, esas capacitaciones, para que el trabajador tampoco no tenga una falsa expectativa del tiempo en la cual va a cobrar sus utilidades y tampoco no se sienta mal, ¿no? Un poco se puede sentir afectado, como a veces vemos, de que no le han pagado y tenemos que explicarle que es al año siguiente. Y a veces también lo hacemos a pedido de las empresas, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es que todo el mundo tenga el conocimiento. Porque nos ha pasado que a veces las empresas le dan la información al trabajador, pero el trabajador un poco que desconfía. Entonces esperan que un tercero, como nosotros, como SUNAFIL, un ente independiente, les traslade la información y ya con eso ya se sienten un poco más tranquilos y bueno, esperan la oportunidad para hacer el reclamo correspondiente. Claro, o sea, digamos, poniéndonos en un caso que un trabajador es despedido al mes o a los 2 meses, ¿no? Entonces las utilidades le van a pagar después, ¿no? ¿Qué pasa cuando el trabajador se va? ¿La empresa está en obligación de notificarle que tiene que ir a cobrar o el trabajador tiene que estar atento y enviar un documento para hacer efectivo este pago? Bien, la norma ha establecido, ¿no?, que todas las empresas van a guiarse precisamente por la declaración jurada anual de impuesto a la renta que establece SUNAT, el cronograma con el último dígito. Entonces, normalmente los trabajadores están al tanto de ello. Pero las empresas, ahora las empresas son así muy prácticas, normalmente sacan anuncios, ¿no?, por diferentes redes sociales, periódicos, pero claro, no hay algunas que van más allá, incluso mandan correos, pero siempre también le pedimos al trabajador que esté ahí pendiente, ¿no?, porque en realidad son tantos los trabajadores que esta información debe ser primero conocido a veces por los sindicatos, por las organizaciones, que son los que en buena cuenta ayudan precisamente a difundir los cronogramas de pago. Pero sí, como usted lo dijo, basta un mes, basta un día, hay un derecho, aunque sea una fracción, pero le va a tocar siempre y cuando, claro, sí, la empresa le haya ido muy bien económicamente, claro, porque si no genera, por supuesto, ganancias en ese año, ahí sí, obviamente, no va a poder exigirse. Y ahí también vale la ocasión, porque a veces hemos encontrado reclamos y nos dicen, bueno, la empresa le va muy bien, pero no nos ha tocado o muchas utilidades o muy poco o nada. Y entonces les tenemos que explicar que eso es un tema muy técnico, que la SUNAFIL lo que pide como documento para la investigación es la declaración jurada anual de impuesto a la renta SUNAT. Y a veces nos dicen, hemos llegado a esos extremos, ¿no? Dicen, no, pero esos números, esa contabilidad, son falsas. Bueno, SUNAFIL no es competente para cuestionar, por ejemplo, la declaración jurada anual. SUNAT es la que va a revisar. Nosotros nos tenemos que guiar de la declaración jurada anual porque es un documento que ha sido presentado en SUNAT y mientras no haya sido declarado nulo, mientras no haya sido
desconocido por el Poder Judicial, por ejemplo, nosotros no podríamos hacer nada, ¿no? Claro, hay una ley de promoción agraria que todavía se mantiene vigente a pesar de los años que han transcurrido. ¿Cómo se está manejando esta situación, doctor, teniendo en cuenta que, digamos, sola para el sector trabajador existe esta ley donde el trabajador se podría ver perjudicado, por ejemplo, con el pago de sus mensualidades a Esalud, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Hay quejas constantes sobre esta situación? Bueno, no hemos tenido así tantas denuncias por el tema de la seguridad social. De hecho, que eso va aparejado con el tema propiamente de la formalización. Exacto. Cuando SUNAFIL hace operativos, o a veces también atendiendo denuncias, se constituyen los fondos y a todos los trabajadores, cuando esa es la materia, se les anota y luego se les da un plazo, una comparecencia a la empresa para que traiga o remita electrónicamente todos los documentos de todos los trabajadores respecto a su formalización, que viene a ser la constancia de alta en la planilla electrónica. Y cuando lo han formalizado, cuando lo han ingresado a la planilla electrónica, a su vez, ya por defecto, tendrían que, y eso es lo que aparece, su registro en el Seguro Social Salud, su registro en la AFP o la ONP. Y entonces, bueno, ya ahí a partir de ello sí los descuentos automáticos mes a mes, sí será de repente otro tema a investigar, y a veces ha pasado en que hay empresas que si bien lo registran a la AFP, retienen el porcentaje para la AFP, pero no lo trasladan a ella. Entonces ahí sí son denuncias muy particulares, también interviene la AFP desde su ámbito de competencia. Pero pasa esas cosas, ¿no? Que los inscriben, pero no trasladan el dinero que ha sido retenido de su boleta de pago a la propia AFP. Entonces también nosotros investigamos esos casos particulares y bueno, lo que finalmente nosotros buscamos es que la empresa se ponga derecho, que si hay alguna omisión se subsane. Y bueno, si esto es así, nosotros no multamos a la empresa y siempre explicamos al trabajador, porque el trabajador nos dice, bueno, pero hubo un retraso, ¿por qué no lo han multado? Y ahí siempre aprovechar para explicarle que SUNAFIL no es que da las normas, SUNAFIL simplemente las aplica. Ahora la norma ha señalado de que si una empresa subsana, por ejemplo, el tema de cualquier pago económico, no va a haber infracción, va a haber simplemente un informe que declare de que se ha puesto a derecho, se ha subsanado la empresa, y bueno, no habrá una multa de por medio, ¿no? Ahora, dentro de la revisión, la fiscalización que ustedes realizan en estas empresas, del 100%, ¿cuál es el porcentaje que aún falta, digamos, llegar a lo legal, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas todavía se mantienen, digamos, sin formalizarse? Bueno, nosotros tenemos más o menos un porcentaje de los casos que nosotros hemos revisado, que hay un 30%, a veces va oscilando, pero en promedio podría ser un 30% que a veces es renuente, ¿no? Y a veces se cae en multa, pero también porque los encargados de la Jefatura de Recursos Humanos a veces reaccionan muy lentamente. Entonces, nosotros siempre le decimos desde el inicio, bueno, acaba de empezar la fiscalización, usted tiene la oportunidad de ponerse a derecho, en todo caso haga las consultas rápidamente con su contador, su abogado, porque se termina el plazo de investigación y si la empresa no ha hecho los pagos correspondientes, no se ha adecuado, va a terminar en una multa. Y claro, la multa va para el Estado, pero los inspectores lo que hacen es el esfuerzo de orientar a la empresa para que si no pagó, pague, ¿no? Porque lo que queremos es eso justamente, que se pague a los trabajadores lo que le corresponde. La multa es ya la última razón que no queda de otra si es que la empresa no ha reaccionado. A veces hay muchas empresas que gastan mucho tiempo y finalmente le decimos, porque si se cae multa, ¿qué va a pasar? El caso no termina ahí. El trabajador va a poder ir al Poder Judicial y va a poder cobrar. Entonces va a ser multa más luego el pago en el Poder Judicial. No tiene sentido y le explicamos a la empresa que ahora las que son muy modernas inmediatamente solucionan el caso y listo, ¿no? Eso es lo que queremos. Ahora, dentro de los derechos de los trabajadores también está el bienestar. Por ejemplo, hace años atrás trasladaban a los trabajadores de acá del cruce
de San Joaquín, los llevaban pues en camiones, los llevaban como les daba la gana. Ahora ha cambiado un poco eso, les están dando ya un bus, digamos, medianamente regular. Sunafil también puede fiscalizar estas cosas, este trato, por ejemplo, en la alimentación, no solamente en el traslado, sino en su alimentación, porque muchas de las empresas se encargan de alimentarlos a los de Sunafil, de tener agua en todo momento y darles pues todas esas necesidades al trabajador para su buen desempeño. Exactamente, ¿no? Hay una obligación de las empresas de trasladar al personal hacia los puntos, hacia los centros de trabajo, porque los fondos son muy grandes. Entonces la empresa está obligada de prestar la movilidad y adecuada. Por supuesto que esto ha ido cambiando. Poco a poco las empresas han ido modernizándose, entendiendo por diferentes factores. Y sí, ahora nosotros visitamos los fondos y ya hay empresas contratadas con ómnibus, cantidad de ómnibus cuadrados, esperando ya que el personal salga y lo lleve a diferentes puntos. Ese es un tema muy importante. El otro tema, como usted lo ha mencionado, por ejemplo, es el tema de los comedores. Los comedores tienen que estar limpios, tienen que estar iluminados, ventilados, para que el trabajador pueda ingerir sus alimentos sin correr el riesgo pues de contraer alguna enfermedad. Otro tema también importante es el tema de los puntos de hidratación. Es una obligación de la empresa de tener agua potable para que los trabajadores que realizan una ardua labor sometidos a la inclemencia del tiempo precisamente puedan tomar el líquido correspondiente. Otro tema muy importante y que ha ido cambiando y con la cual seguimos trabajando es el tema de los servicios higiénicos. Años atrás se veía pues que normalmente no había mucho esfuerzo, mucha inversión en esos temas y simplemente hacían algunos hilos para que se atiendan los trabajadores. Entonces nosotros siempre decimos, no, bueno, de lo que se trata es que es muy bueno que haya actividad agraria, agroexportadora, agroindustrial, pero sí decimos de que los empresarios tienen que invertir también en su personal, en lo más valioso que tiene una empresa, y cumplir con la norma. La norma les exige de que ese baño tenga un inodoro, un urinario, un lavamanos, agua potable, líquido de jabón, papel secante. No es posible que, por ejemplo, tengamos pues de repente servicios higiénicos que no tengan esos elementos. Solamente silos, eso no es aceptable y por eso, ¿no? Hemos a veces encontrado muchos años atrás ello y claro, hay empresas que van cambiando y bueno, tienen que hacer las inversiones correspondientes. Por lo que decimos que siempre el trabajo debe ser digno. Tú debes ofrecer a tu trabajador lo que a ti también te gustaría, ¿no? Imagínense si usted es trabajador, le gustaría pues un inodoro, un urinario, un lavamanos, claro, donde lavarse las manos. Entonces, explicamos y orientamos y tratamos de persuadir, porque tiene que crear una conciencia, ¿no? Está muy bien a las empresas agrarias, dan mucho trabajo, felizmente, pero sí vamos avanzando poco a poco y el trabajador agrario tiene que ser tratado dignamente. Claro, doctor, haciendo una introspectiva, ¿cómo está Sunafil en el caso de personal? ¿Hay el personal suficiente para poder ejercer una labor, digamos, buena para poder hacer la fiscalización en tantos fondos que existen en ICA? Bueno, siempre los recursos en el Estado siempre van a ser menos porque la población es muy grande, pero sí usando, por ejemplo, la tecnología que la hemos intensificado a partir de la pandemia, nos ha ayudado bastante. Por ejemplo, ahora nosotros ya el mes pasado hemos sacado incluso un aplicativo en celular que se llama Sunafil en tus manos, que permite a cualquier trabajador de las 5 provincias de la región Ica, descargando del Play Store Sunafil en tus manos, poder hacer una denuncia. Ah, qué bueno. Ya ni siquiera necesitan computadora, no necesitan menos venir a nuestras oficinas físicas, a Orquídeas 158, que podrían hacerlo también, pero si no, y es lo que estamos viendo, ¿no? Que a partir de la digitalización, a partir de la virtualidad, están llegando denuncias a nuestras oficinas desde diferentes partes de provincia. No lo hemos visto los trabajadores, pero ya aparecen las denuncias
Y el formato del celular es el mismo, la misma hoja que tendría que llenar si nos visita físicamente. Entonces, la tecnología también nos permite, por ejemplo, comunicarnos con las empresas. Nosotros tenemos una casilla electrónica paralela a la de SUNAT, porque basta que una empresa tenga un RUC, por defecto ya se generó es como un buzón, una casilla electrónica. Y con su clave SOL, contraseña usuario, el mismo que entra a SUNAT, entra a la casilla de SUNAFIL. Y ahí recibe las comunicaciones, las orientaciones, y si hay una fiscalización, el empleador estará notificado y tiene validez legal. Si le pedimos a los empresarios de todas las actividades económicas que sí cumplan con, y eso es para bien de ellos, cumplan con registrar su correo electrónico, su celular. Porque cuando le llega una notificación, por ejemplo, ¿no?, si había una denuncia de un trabajador, en la medida que han colocado el correo electrónico o su celular, les va a llegar una alerta a su celular, a su correo, diciendo: tienes una notificación de SUNAFIL, para que de esa manera, bueno, el empleador no va a tener la necesidad de entrar todos los días a la casilla electrónica de SUNAFIL. Entonces, pero ya está alertado y de esa manera hacemos una comunicación. Y es más, aprovecho también para decir que una de las multas que se incrementó por desconocimiento, pero que ha disminuido, es la multa que se genera porque no respondieron las empresas al requerimiento de información del inspector vía casilla electrónica. Y al comienzo no lo tomaban muy en serio. Al comienzo un poco que no contestaban, pensando que no iba a tener ninguna consecuencia jurídica, pero como la ley señala de que si no hay una contestación en el plazo, porque tampoco no es que puedan contestar cuando lo desean, sino en el plazo establecido por el inspector, digamos 4 días, 5 días, se va a generar una multa porque la ley así lo ha señalado. Y esa multa es insubsanable. Así que decimos siempre a los empleadores: respondan las comunicaciones, están obligados jurídicamente. Ahora, el anonimato para los trabajadores es importante, porque imagínese usted, yo como trabajador hago una denuncia y lo primero que va a hacer mi empleador es atosigarme, quererme sacar del trabajo, despedirme o tomar otras medidas que probablemente no me van a beneficiar. ¿Este anonimato se mantiene? Puede ser, digamos, puedo tomar la decisión yo de decir: quiero mantenerme en el anonimato después de haber hecho mi denuncia, ¿o cómo se maneja esta situación, doctor? Sí, para todos los trabajadores en general, siempre y cuando estén en actividad laborando, pueden hacer sus denuncias en anónimo, ¿no? Se dice ahí, para marcar, dice: con reserva de identidad. Lo que se conoce como anónimo, ¿no? Exacto. Más conocido como anónimo, pero en el recuadro que van a marcar, ya sea en el celular, como decía, en el aplicativo, o en la computadora, o presencialmente, el trabajador marca, ¿no?, con reserva de identidad o sin reserva de identidad. Anónimo será con reserva de identidad. Y en ese caso, el inspector está obligado a que cuando se apersona a la empresa investigada, nunca va a decir de parte de quién viene. Exacto. Porque la empresa normalmente pregunta: ¿ha sido una denuncia? Y bueno, como SUNAFIL también hace operativos, no todos son denuncias, no decimos que es una denuncia, decimos operativo y punto, ¿no? Claro. Ahí sí un consejo a los trabajadores: cuando lo hagan así, pongan el mayor detalle posible. A veces recibimos las denuncias, pero no tienen mucha información. Entonces necesitamos la mayor cantidad de información. Y si es que es el caso del que el trabajador denuncia que no está en la planilla, pedimos también la colaboración del propio trabajador o sindicato, que cuando llegue el inspector colabore. Nos ha pasado que los inspectores van a veces a los fundos y los propios trabajadores no colaboran, no dan su nombre, no dan la fecha exacta de su ingreso, dicen recién ingresado hoy día. Claro está, porque se lo ha pedido la empresa, seguramente así, o se esconden, y cuando pasa el trabajador, ellos no dan ningún signo de que existe por ahí una persona escondida. Claro, hay trabajadores más hábiles que, si bien la empresa le dice: te escondes, todos se esconden, a ver, pasa el inspector por un lugar y el trabajador hace una bulla, deja caer algo, entonces el trabajador se percata: ¿dónde hay bulla? Ahí se dirige, ¿no? Pero si los trabajadores también no colaboran, bueno, a veces no se puede encontrar al trabajador o a los trabajadores, pero sí comprendemos también la situación en la que se encuentran,
porque nos dicen, ¿no? Claro, no lo hacemos porque podemos perder el trabajo. Y entonces ahí pues habrá que ponderar bien el tema, pero sí decimos, ¿no? Si Sunafil no recibe el apoyo, la información, obviamente ese caso no va a terminar tan bien como quisiéramos. Bien, a los trabajadores pues esta recomendación: es importante tener este aplicativo en el celular porque eso les va a permitir hacer sus propias denuncias y estar pues más cerca con Sunafil, que es la entidad más cercana para que el trabajador pueda sentirse de alguna manera protegido en sus derechos laborales. En fin, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar que de repente se nos ha pasado? Bueno, sí, solamente señalarle tanto a los trabajadores como a los empresarios que tienen en Sunafil un aliado, pueden pedir las capacitaciones y todas van a ser dadas gratuitas. Lo que no queremos es que haya información y a partir de ahí cada uno tome su decisión. Nosotros sí reconocemos el arduo trabajo que hacen todos los trabajadores en el campo, bajo el sol, bajo la lluvia, lo cual precisamente por eso decimos feliz Día del Campesino, gracias porque permiten el desarrollo económico y alimentario de nuestro Perú. Bien, fue el doctor Roberto Manuel Castillo Gambini de Sunafil. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con Augusto Blas para darles más información.